buenos días, esto es Verdades y Mentiras. Estamos en 2015, año de elecciones. Ya es tiempo de que empiecen a trabajarse en el asunto. Muy buenos días, tengan todos ustedes, miércoles 6 de agosto de 2015, esto es Verdades y Mentiras, transmitiendo desde Tijuana para Baja California a través de la señal del canal 176 de cable. Mi compañero de conducción, José de Jesús Pantoja Torres, muy buenos días. Buenos días, Job, muy buenos días a todos y bienvenidos a su programa. Tengo calor, fíjate. Sí, como Tengo calor aparte de la iluminación aquí dentro del estudio, porque mira lo que tenemos allá, es un amanecer Precioso. nubladón, con nubes así ricas. Es la Rumorosa, esto que usted está viendo, es la sierra que divide el municipio de Tijuana de Mexicali, que se extiende a lo largo de toda la orilla de la frontera norte de México con Estados Unidos, en el noroeste por supuesto, pero esta es una vista preciosa. Ahí Pantoja, yendo a Mexicali hay 2, 3 miradores donde te puedes parar y ver este paisaje. Perfecto. Así como lo está usted viendo en televisión se ve muy bonito, personalmente se ve mucho mejor. Qué bonito. Está realmente hermoso. Ahí es donde ya empieza el calorcito rico, antes de bajar al valle que es finalmente la ciudad de Mexicali, y también el valle que lleva el mismo nombre, el Valle de Mexicali, que es un emporio agrícola de Baja California. Bien, esto es uno de los atractivos de nuestro estado, al que le invitamos con mucho gusto a conocer. También queremos comentarle que Ramón Castorena está muy bien de salud, está recuperándose de su cirugía. Muy seguramente, él ya quería venir, pero le recomendaron por seguridad, por prudencia, que mejor se esperara un par de días más para que sanara completamente su ojo, la cirugía que le hicieron, así que seguramente lo vamos a tener, si no se le ocurre antes y hace una de las suyas venir mañana, sino hasta el próximo lunes con toda seguridad estará aquí con nosotros, comentando y mostrándonos ya su nueva vista. No sé si se haya puesto los ojos de color, porque también quería hacerlo. Sí, creo que los quería verdes. Los quería. Bien, aquí lo esperamos a Ramón, ojalá que todo siga como está ahora hasta el momento, todo muy bien, recuperándose simplemente. Nuestros mejores deseos para nuestro amigo. Y bien, vamos a iniciar. Hay 2 notas, una a nivel mundial y otra a nivel nacional, que están llamando mucho la atención. Vamos a comentar las 2. Vamos a empezar por la nacional, y se refiere a movimientos políticos dentro de la estructura, iba a decir del gobierno, pero más bien es dentro de la estructura del PRI, que es el partido en el poder. Es prácticamente un hecho, Jesús, de que Manlio Fabio Beltrones sea ungido como nuevo dirigente del PRI a nivel nacional en lugar de Miguel Camacho. ¿No sí se llama Miguel Camacho? César Camacho. César Camacho. Fíjate, no, ha de ser muy codo porque no me acuerdo el nombre de él. Pues sí, hijo, esto como que contrasta con las opiniones de algunos politólogos en las que aseveraban que Manlio Fabio Beltrones era un cadáver político, y no, fíjate que no. Incluso por ahí se le mencionó como sustituto del secretario de Gobernación, ahora con estos problemas de la fuga del Chapo, que no era de la línea del presidente de la República. Oye, pero le están dando el manejo del partido que más recursos económicos tiene en el país, multimillonario. No, pues es el partido en el poder, así es. Entonces, esto no se lo dan a un cadáver político. Entonces, es contra viento y marea, pues estamos viendo aquí a Manlio Fabio Beltrones, que está, pues recobra mucha fuerza política, y sin duda, pues ve tú a saber. Madrazo fue presidente del partido y se lanzó a la grande. Quién sabe que por ahí traiga algunos intereses medios turbulentos con este aspecto político, ¿no? No, pues es un hombre político, y a nadie le ha ocultado su deseo de ser presidente de México desde que dejó la gubernatura en Sonora. Pero 2 cosas que quisiera yo resaltar en esto para mi muy particular punto de vista.
Primero, el hecho de que tú mencionaste una de ellas, de que Beltrones estaba ubicado como parte de un grupo que es justamente el que él encabeza, que está o aparentemente o realmente está en confrontación con el grupo de Enrique Peña Nieto. Es muy probable que esas diferencias persistan, pero es obvio también que dentro del equipo de Peña Nieto no encontraron una persona en quien hacer recaer la responsabilidad de manejar al PRI, que está de verdad en crisis, aún de que está en el gobierno, porque no nos pasa desapercibido el gran desgaste que ha sufrido la figura presidencial y en la que su partido muy poco ha ayudado a tratar de frenar o por lo menos reforzar, recomponer la deteriorada imagen presidencial. Y yo creo que en ese tenor se vieron forzados, así lo siento, se vieron forzados a recurrir a un hombre que ya ha probado su capacidad política en muchos ámbitos de la función pública de México, no solo como aspirante presidencial en su momento, desde que fue gobernador, luego ha sido senador, diputado y bueno, cuantas cosas ya sabemos que ha sido este hombre, y en los que ha dado probada capacidad política. También es uno de los más polémicos, de los más controvertidos, de los más criticados en este país. Lo han acusado desde narcotraficante, lavadólares, homosexual, le han pegado con todo, pero él se ha mantenido. Todo mundo o muchos pensaron que a raíz del triunfo de Peña Nieto, recordemos que en la interna, Peña Nieto, el rival de Peña Nieto fue Manlio Fabio Beltrones. Y cuando gana a Peña Nieto, todo el mundo pensó, porque esa es la costumbre política en México, que el rival, en este caso Manlio Fabio Beltrones, tenía sus días contados dentro de la política nacional. Y todo pareció en los primeros momentos de que iba a ser así, que una vez terminando su trabajo en el Congreso de la Unión como diputado federal y como coordinador de la fracción del Partido Revolucionario Institucional, Manlio Fabio estaba condenado al ostracismo, al destierro político. Ya vimos que no, y no fue, de verdad, créanme, no fue porque se hayan hecho de repente amigos con el presidente. Yo pienso, supongo, quiero creer de que fue porque no encuentran a una persona con la capacidad política dentro del equipo de Peña Nieto, y sí la necesita. Eso es por un lado. Por el otro, me da risa de verdad, porque hace unos días, quizás tú te enteraste también, Jesús, que una encuesta o una resolución, un análisis, ubicaron al PRI como el partido más demócrata de México. Entonces, dices, pues si algo, de veras es para dar risa, ¿no? Pues sí. Pero si alguna duda tuvieran con esto de Beltrones, por Dios santo, el PRI está diciendo que van a reunir al Consejo Político, y hoy precisamente, que hoy o ayer se iba a publicar la convocatoria para establecer las bases de cómo se iba a elegir al sucesor de César Camacho. Y luego vemos el gobernador Tabasco, el gobernador de Chiapas. Ya, de Chiapas felicitando a Mario, diciéndole, ahí está el Twitter ese, ¿no? Esa es la democracia del PRI, que mientras oficialmente se anuncia que están viendo los términos de la convocatoria y los requisitos que debe de reunir el sucesor de César Camacho, el gobernador ya lo está felicitando, ¿no? Esa es la democracia, ya está decidido. Y obviamente, a partir de que se hizo público este mensaje, este Twitter, esta felicitación del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, pues todo el mundo empezó ya a decir que no, pues el virtual, aunque ya se mencionaba desde antes, ¿no? Pero no se tenía todavía la seguridad que con este desliz, con esta, pues ¿qué digamos? Con esta desafortunada destape del gobernador Velasco de Chiapas a favor de Manlio, pues se les echó a perder toda la democracia, toda la democracia del PRI. Y que bueno, ya por cierto, no viste, bueno, te dejo hablar, a ver, tú dime qué opinas y comentamos más de esto. No, pues este señor gobernador Velasco está muy joven, parece que su inmadurez no le permite ver un poquito más de las consecuencias que esto puede traer. Están hablando de un partido democrático, ¿verdad?, que elige bajo las bases, y mientras están como dices, apenas analizando la convocatoria, fijando fecha para la sustitución de Camacho, ahora el señor ya lo está felicitando. Con esto pues se deja ver que
pues el PRI es el padre putativo del verde y que, caray, de plano no esconde nada, ¿verdad? No sé qué es Mientras eso. Que acá, mira, en Acción Nacional andan desmechándose Javier Corral y Ricardo Anaya y presumiendo que acá sí son unos auténticos democráticos. Allá no esconde nada de esto, ya les vale, ¿verdad? Pero la verdad, te soy sincero, prefiero más el cinismo del PRI que la hipocresía del PAN. Bueno, hasta cierto. O sea, en el PRI ya los conoces, pues, o sea, así son. Ya han sido siempre. Y así van a seguir, no van a cambiar. Eso de la democracia, de verdad, los mismos priistas se ríen, ¿no? En cuanto al PAN, fue democrático mientras no tuvo el poder. Sí. O sea, lo comentábamos ayer de Francisco Barrio, que él decía que en sus tiempos las elecciones se daban abiertas, transparentes y se armaban verdaderos debates para aquellos que querían participar. Pero a partir de que el PAN se convirtió en poder, incluyendo a Francisco Barrio, sí, cambió todo y decíamos y lo confirmamos, que el PAN no solo le copió al PRI, lo superó en muchos aspectos. Y eso de la democracia en el PAN también, porque es una vacilada. Lo que andan haciendo, ya sabe quién va a ganar la dirigencia del PAN, no necesito decirlo. Sí, va a ganar exactamente el recomendado de Gustavo Madero. Sí. Como acá en el PRI, bueno, que están haciendo los términos de la convocatoria y sale. Por cierto, te iba a decir tú que si viste que entrevistaron a Manlio después de esto y lo que dijo. No viste. Le preguntaron a Manlio, bueno, oiga, pues ya en su cuenta el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, pues ya dijo que usted era el nuevo dirigente. ¿Es cierto eso? ¿Usted qué opina? Y Manlio, hablando de que los buenos políticos, dice, bueno, Manuel Velasco es un muy querido amigo mío, al que respeto muchísimo, le agradezco mucho su apoyo, pero yo soy un hombre de unidad y voy a esperar la unidad y voy a esperar lo que mi partido diga. O sea, ¿qué esperaba hacerlo? Y ya bueno. Para dar risa, ¿verdad? Pues sí, consumatum es la democracia del PRI, que nunca ha sido tal, pero bueno, dices tú, bueno, pues las formas, aunque le hagan siempre te dicen, no, es que vamos a hacer los términos de la convocatoria y te ponen términos que nadie va a poder cumplir. Y al que está ya designado, ni siquiera le piden los requisitos, ¿no? Simplemente dicen que sí los cumplió, le dan la aprobación y felicidades. Obviamente, ¿quién va a ser el gallo? A lo mejor ya sería el colmo que sí surgiera alguno, que dijera yo quiero ser para pues cerrar el círculo de este cinismo del Partido Revolucionario Institucional, para designar, para definir sus procesos internos, externos y todo lo que compete al PRI. Y de democrático tienen lo que yo tengo de astronauta o de físico nuclear, que la verdad es muy poquito. Es que siempre salen con que es el candidato natural y el de la unidad. No necesitan un contrincante. Y ahorita dijo que todos los sectores lo ven con buenos ojos, cuando antes todo el mundo estaba hacia la expectativa por lo que estábamos comentando de que no es un hombre del presidente. Pero ahora ya sí es, porque ya todos lo habían visto, ya todos lo habían visualizado, y ya tiene el apoyo de los gobernadores, y tiene el apoyo de los sectores, de las organizaciones, y es casi un hecho que Manlio Fabio, según eso es el PRI, ¿no? Nosotros decimos, ¿cuál es casi un hecho? Pues ya lo están felicitando, el bárbaro Velasco Velasco Coello, sí. Hijo de la señora que le dan 4 millones de pesos. Él le da 4 millones para que su mamita se entretenga haciendo compras en centros comerciales de Chiapas y visitando lugares tan bellos que tiene ese estado. Bien, vamos a ir a una pausa y regresamos con más aquí en Verdades y Mentiras. Bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de la democracia dentro del PRI y de que democráticamente dicen que van a elegir, dicen que ya eligieron, democráticamente, a menos que ocurriera un desastre, Manlio Fabio Beltrones Rivera se convertirá en el sucesor de César Camacho en la dirección nacional del Partido Revolucionario Institucional. Ahora bien, decía mi compañero Jesús que muchos ya consideraban o considerábamos a Manlio Fabio un cadáver político. Si Manlio Fabio, que es cabeza de un grupo, lo tomamos como cadáver político, pues los miembros de ese grupo pues han de ser zombies o por ahí están cerca, ¿no? Y hablando de Baja California y de lo que pudiera tener de repercusión en nuestro estado, el hecho de que Manlio Fabio, de prácticamente considerarlo
ya fuera del aparato del poder en México, una vez que concluyera su trabajo en el Congreso local como diputado federal, con este hecho ya de que se convierte en presidente del PRI, también aquellos que son parte de su grupo también evidentemente dejan de ser lo que muchos consideran, lo que tú decías, digámosle así, cadáver político. Cadáveres políticos. Y aquí en Baja California hay muchos, hay muchos, pero el principal es alguien que quien dice que lo desterraron, hay quien dice que fue mejor que lo nombraran, en fin, estoy hablando de Fernando Castro Trenti, actualmente embajador de México en Argentina, y al que todos o muchos o los grupos antagónicos que hay en la política priista en Baja California, también con su partida, con su designación como embajador, lo consideraron como ya una especie de cadáver político, también como dices tú, y que alejado de Baja California, la influencia que él tuvo durante muchísimos años en Baja California en los círculos del poder, a grado tal de designar todo tipo de candidaturas, negociar y tener en su mano hasta un gobernador panista. Después de que se va, muchos pensaron que estaba concluido ya Fernando como poder político en Baja California. Con la ascensión de Manlio Fabio Beltrones, que se supone es su padrino político, es su mentor político, ¿qué pasa con Fernando, Jesús? Pues mira, Job, incluso con la muerte de su hermano Alcides Beltrones, que era el director regional del IMSS en Baja California y San Luis Río Colorado, Sonora, que es todo el territorio que le corresponde, se mencionó por ahí que incluso el embajador de México en Argentina, en Buenos Aires, Argentina, el exdiputado federal, ¿todavía? ¿Es diputado con licencia? Sí, sí, pero el exdiputado federal y ex candidato a gobernador, pues le interesaba esa posición de ser el director regional del IMSS en Baja California. Entonces yo deduzco que esto ya se venía perfilando, ya se estaba cocinando. Le ha de haber dicho Beltrán, espérate, qué prisa. Y mira que las cosas están saliendo para ellos a pedir de boca, ¿verdad? Como dices hace rato, los cadáveres políticos van a volver a resurgir, y yo creo, bajo mi muy particular punto de vista, que el PRI se reconforta con la figura de Manlio Fabio Beltrones al frente, y así que pues va a haber cambios estructurales dentro del mismo partido, y sí, va a adquirir fuerza, vigor, y pues lo que los priistas de la República Mexicana esperan: atención, fortalecimiento y competencia leal. Fíjate que estuve leyendo algunos encabezados, no tuve tiempo para leer columnas de opinión de periódicos de circulación nacional, pero un encabezado me llamó la atención de una columna y por encima de las demás. Decía el título de la columna de opinión, ni siquiera vi el nombre de quien la escribe porque no la leí, nada más el encabezado. Decía que aún perdiendo, Peña gana con la designación de Beltrones en el PRI. Y yo creo que ahí se resume todo esto, lo que decíamos hace un momento, que si bien Beltrones o estaba ubicado no como parte del equipo, y eso es una verdad, porque fue su contrincante político en la búsqueda de la presidencia de la República. Entonces, evidentemente, Beltrones no es del círculo cercano de confianza plena del presidente. Sin embargo, su designación como dirigente del PRI nos dice que dentro del círculo del presidente no encontró a quién poner en esa situación, y nos quedó claro, César Camacho, a pesar de que en esta última elección el PRI obtuvo la mayoría en la Cámara de Diputados, no se significó como alguien realmente de carisma, de liderazgo, alguien que realmente le aportara a su partido y le ayudara al PRI en las constantes crisis y esta terrible daño a la imagen institucional de la presidencia y en la personal de Enrique Peña Nieto. Y en eso sí es muy bueno Manlio Fabio Beltrones.
Así que coincido con esa columna y creo que ese sería el sentido de él, de que aún sin ser de su equipo y suponiendo que alguien lo pudiera considerar un fracaso, el permitirle a Beltrones o un error que Beltrones llegue a un círculo del máximo poder dentro de la jerarquía priista, que es el partido en el gobierno, esto lo podría alguien considerar como una muestra de debilidad o de derrota del presidente. Pero si le añadimos lo que puede aportar Manlio Fabio Beltrones en esa posición a favor no solo del PRI, sino en este momento de la figura del presidente, de Enrique Peña Nieto, la cuestión es que sí coincido en esa apreciación, nada más estoy juzgando por el encabezado de que aún perdiendo, el presidente gana. Y tú mencionabas un caso aquí en lo local. El actual delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social es hijo de Roberto Alcide Beltrones Rivera, hermano de Manlio Fabio, recientemente fallecido, y falleció siendo Alcide el delegado del IMSS. Y lo que nunca se había visto, por lo menos que yo tenga memoria, Jesús, es que el puesto se lo heredó a su hijo. Y el que está actualmente de delegado es hijo de Alcide y es sobrino de Manlio Fabio. Esto muchos lo tomamos como lo que decía Jesús, una muestra de la vigencia del poder de Manlio Fabio, porque es un hecho inédito, no porque sea una posición así de primerísimo nivel, pero nunca se había dado que una delegación que en los estados sí es importante por el presupuesto, por lo que representa para la sociedad, quedara en manos del hijo del delegado fallecido. Que además está muy joven. No, además muy joven y sin experiencia y la verdad sin capacidad para ese puesto. Así es. Su máximo logro pues es el apellido que lleva. Sí. ¿Verdad? Entonces no se había visto eso, dándole el beneficio de la duda, a lo mejor las cosas están bien en el IMSS, no tengo idea, pero no se había visto eso de que el padre le heredara, estoy hablando metafóricamente, de que le heredara el puesto al hijo, cosa que en la práctica sucedió. Muere el padre y su hijo pasa a ocupar su puesto en la función pública. A eso me refiero que no se había visto. Y eso solo se puede lograr cuando se tiene poder. Así y el que tiene poder no era Alcide Roberto Beltrones, el papá del joven que está al frente de la delegación del IMSS. El que tiene el poder es Manlio Fabio Beltrones y lo acaba de confirmar con esta designación contra todo pronóstico de que él va a ser el nuevo presidente del PRI. Yo no sé si tú te acuerdas, Jesús, hace unos meses externó públicamente Manlio Fabio su deseo de ser presidente del PRI. Y eso despertó una serie de comentarios, los más adversos, precisamente tomando como argumento el que no era parte del equipo cercano del presidente y que jamás Peña Nieto le permitiría o lo designaría como presidente del PRI. Sí, cómo no, sí me acuerdo de esas declaraciones. Sí. Y mira, ahí estamos viendo ahora todo lo contrario de los detractores de la política. Y hoy César Camacho pues ya se va al Congreso, va a ser diputado. Sí, fíjate, curiosamente, ahí se daría lo mismo prácticamente. Beltrones le hereda el puesto a César Camacho de coordinador de la facción del PRI, sí. Y Camacho le hereda el puesto de dirigente nacional del PRI a Beltrones. Hombre, qué bonita familia. Eso es democracia. Seguro, aunque... Pues es el PRI. Es el PRI, todavía están estudiando los requisitos que debe cumplir. La convocatoria. Sí, para elaborar la convocatoria para establecer la manera en que se va a designar al nuevo presidente del Partido Revolucionario Institucional, que bueno, ya no queda dudas. Pues esperemos que su designación, que sin duda alguna, pues sí va a tener beneficios para Baja California, que no obtuvieron ni un diputado en esta elección, hombre. Estamos por la calle de la amargura en estos rubros. Pues ahí se presta pues el otro tema, pues el de que si se revitaliza políticamente la figura de Manlio, es lógico suponer que se revitalizará la figura política de Fernando Castro Trenti. Y Castro Trenti muy posiblemente regrese a México, si no a Baja California, a México en algún puesto de importancia dentro de la estructura priista, o bien a Baja California con alguna posición que le permita seguir haciendo lo que estuvo haciendo durante muchos años, que es mantener el control político de la entidad. Y que para eso sí le intelige, ¿verdad? No, pues, es igual que Beltrones, toda proporción guardada. Pero Fernando tiene mucho talento y ya lo ha demostrado, y Beltrones, bueno, si algo faltaba, lo acaba de confirmar. Vamos a una pausa y regresamos.
Muy bien, le agradecemos mucho que siga con nosotros. Verdades y Mentiras, estamos transmitiendo desde Tijuana para Baja California. Le damos las gracias, muy agradecidos por acompañarnos. Y vamos a otro tema. Hoy, un día como hoy, Jesús, usted que nos ve, que nos escucha, hace 70 años ocurrió quizás la tragedia más señalada en la historia moderna de la humanidad, cuando Harry S. Truman, entonces presidente de los Estados Unidos, tomó la determinación de hacer estallar la primera bomba atómica en la ciudad de Hiroshima, allá en Japón. Esto marcó el inicio del final de la Segunda Guerra Mundial, porque 3 días después vino otro bombazo, ahora sobre Nagasaki, y enseguida el imperio japonés se rindió de manera incondicional al gobierno de los Estados Unidos. Hoy, 70 años después, se recuerda aquel trágico acontecimiento que nada más de entrada, en el momento del estallido, dejó 140,000 muertos. Fíjate nomás, no sé si has viajado ahí a Honolulu. No, no conozco. Bueno, allí hay una parte que se llama el emperador Hirohito, mira. Ahí está un barco muy grande, que quedó anclado ahí y ya pues prácticamente despedazado por las bombas que los japoneses le... Dispénsame que te interrumpa. Estamos viendo imágenes del avión, el Enola Gay, así se llamaba, el avión que transportó un avión como este, no creo que sea ese el avión, pero un avión como este fue el que transportó la primera bomba que se hizo estallar en Hiroshima el 6 de agosto de 1945. Ahora sí, dispénsame, continúa, por favor. No, sí, digo, allí se llama Pearl Harbor, allí en la isla, en Honolulu, y allí pues está un enorme barco que allí quedó destrozado por las bombas que los japoneses le echaron encima, y se ve en una lápida así grande que construyeron por lo menos 1,500 nombres de soldados jóvenes que perecieron allá a raíz de esto. Obviamente pues esto tenía que enojar a los americanos, y se fueron y le lanzaron allá las bombas en Hiroshima y Nagasaki. Pero fíjate lo que es pues la ambición por la tenencia de la tierra, por el poder, el control, etcétera, etcétera, como que enferma, y aún a costa de muchos miles de vidas que vienen causando este hábito, esta ambición insana de poder y de tener, y de etcétera, etcétera, ¿no? Sí, pues fíjate, esto de la Segunda Guerra Mundial, estimaciones conservadoras dicen que dejó alrededor de 50 millones de personas muertas. Fíjate. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial la inició Alemania, bajo el liderazgo de Adolfo Hitler, al cual se le unieron Italia en su momento y también Japón. Y Japón inició o involucró a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial cuando este ataque a Pearl Harbor. Hay quien dice, ¿verdad?, ya a la distancia, de que Estados Unidos sabía de ese ataque y que lo permitió para tener el argumento, el pretexto de ingresar de involucrarse en una guerra a la que no estaba invitado, y que finalmente lo convirtió en el país más poderoso del mundo, por encima de Inglaterra, que en ese entonces era la primera potencia, después Rusia o la Unión de Repúblicas Soviéticos Socialistas, que eran los fuertes, por supuesto Alemania. Pero a raíz de la Segunda Guerra Mundial fue cuando Estados Unidos cobró la pieza mayor, se quedó con la tajada de león en el pastel, porque pues se hizo o se convirtió en la primera potencia mundial, y mucho de ello fue a consecuencia de estas explosiones en bombas allá en Japón, que dieron muestra no solo a los japoneses, al mundo y a las entonces potencias de lo que podría hacer Estados Unidos, la capacidad de destrucción que tenía, y que le sirvieron como argumentos abiertos o no, encubiertos o no, para definir la repartición del mundo que se dio a raíz de la derrota de la Alemania nazi.
ya meternos más a fondo en esto, ni soy historiador ni nada, simplemente soy un lector interesado en temas de trascendencia, y ahora estamos recordando aquel histórico día en el que una ciudad fue destruida y un país fue destrozado, fue puesto de rodillas por los Estados Unidos, y un país como el oriental, como Japón, que toda su esencia, su idiosincrasia se basa en el honor. Recordemos que en Japón están los famosos, o surgieron los famosos kamikaze, los pilotos suicidas. Recordemos que en Japón la gente se quita la vida por honor. En fin, es un país muy especial, y que para que se hubiera doblado tuvo que ocurrir esto que estamos viendo en pantalla, y que nos regresa. Es una recreación de lo que, cómo pudo haber sucedido, lo que pudo haber pasado después del estallido de la bomba, de la primera bomba atómica sobre Hiroshima. Son imágenes que dantescas, terribles, que nos dibujan lo que pasó ese día allá en Nagasaki, perdón, en Hiroshima, bueno, en Nagasaki después, con el estallido de la primera bomba atómica. Es un hecho que no ha vuelto a suceder, y esperemos que nunca suceda, porque las armas con las que se cuenta ahorita, no solo Estados Unidos, sino ya varios otros países en el mundo, tienen 100, 200, 300, 1000 veces más potencia que esta bomba que estalló hace 70 años en Hiroshima. Así es, Job, desgraciadamente estamos recordando esa tragedia. Las imágenes son escalofriantes, como se nota la destrucción en términos de segundos, y la gente pues casi ni figura ahí, ni siquiera se alcanza a apreciar ante estos destrozos enormes, ¿verdad? Y como bien dices, estamos en el filo de la navaja, porque hay muchos países que su avidez por tener el poder que quieren manifestar ante el mundo también los está orillando por allí con amenazas de que quieren soltar por ahí algunas que otras de sus bombas que harían destrozos, pero pues esperemos que esto no suceda, porque ya estamos en un país más civilizado, un mundo globalizado, en donde pues todos tenemos que echarnos la mano mutuamente para sortear los problemas tan agudos que todo el mundo tenemos, ¿verdad? Sí, así es, y bueno, como cada aniversario de este trágico evento, se habla de la necesidad de proscribir, de acabar con todas las armas de destrucción masiva, y bueno, no se ha logrado, se han logrado acuerdos por ahí parciales. Recordamos hace unos meses, unas semanas, estuvo en el pandero de la opinión pública mundial la posibilidad de que Corea del Norte contara con armas nucleares, y lo que eso podría significar en la balanza de poder mundial. Decíamos que ya una tercera guerra mundial ya no habría una cuarta, pues, por la capacidad de destrucción que tienen las armas actualmente. Recordemos que lo más cerca que estuvimos de una tercera guerra mundial fue allá en principios de los 60s, cuando la Unión Soviética pretendió establecer bases de lanzamiento de misiles en Cuba, siendo presidente de Estados Unidos John F. Kennedy, y de allá del lado de Estados Unidos Nikita Khrushchev, que estuvimos muy cerca de la tercera guerra mundial. Y la verdad es que ahorita en este momento nadie sobreviviría a una guerra de esta naturaleza. Y ahí está pues esto que acabamos de ver, las imágenes que acabamos de ver, que nos recuerdan, nos sitúan, nos ponen de frente a lo que podría suceder si el hombre en su locura, en su afán de poder, continúa con esto de la agresión nada más por el poder. Estas son imágenes reales de cómo quedó el pueblo de Hiroshima después del estallido de la primera bomba atómica en aquella nación. Decíamos que unos días después vino otro ataque, que fue en Nagasaki, 2 ciudades destruidas en segundos en Japón, y que pues vinieron a concluir la Segunda Guerra Mundial. Hay que recordar que Harry S. Truman, el hombre que tomó la determinación de
lanzar esta arma, hacer estallar esta arma terrible en Japón, él dijo, estamos viendo el discurso que pronunció días después, lo que dijo Harry S. Truman, argumentando o diciendo que tomó esa decisión porque de esa manera salvaría decenas de miles de vidas de norteamericanos, de jóvenes norteamericanos que de prolongarse la guerra hubieran sucumbido como consecuencia de esta confrontación mundial, y que las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki vinieron a cortar la guerra, declarando vencedor a Estados Unidos y rendido incondicionalmente al entonces imperio del sol naciente Japón. Vamos a una pausa y regresamos. Así. Bueno, estábamos comentando fuera del aire. Vamos a situarnos ya en, pues ahora sí ya con los pies en la tierra y más cerca de nosotros. Aquí iba a decir monedas porque vi lo que nos está afectando la devaluación aquí en Baja California, ya en noticias locales, en comentarios locales, de esta constante alza del dólar que no ha sido detenida, Jesús, a pesar de que el gobierno dice que le está inyectando dólares con estas subastas que se están haciendo diariamente y que han sido inútiles porque no sé cuántos centenares de millones de dólares ya ha puesto a la venta el gobierno de la República. 400 millones. Y que no, eso estaban subastando 200 diarios. 2 diarios, sí es cierto. Y luego le aumentaron a 400, pero que no han detenido la caída del peso. Y esto, por supuesto, más allá de que pareciera ser para nosotros una cosa abstracta, porque muchos no entendemos realmente cómo funciona, pero sí sabemos lo que nos afecta, sobre todo aquí en la frontera, donde todo se dispara, todo se vuelve más caro, todo tiene relación con el dólar y consecuentemente pues tiene sus efectos negativos sobre todos nosotros. La noticia, por comentarla, fue de Gilberto Leiva, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria y del Comercio aquí en Tijuana, que dice que esto de la devaluación del peso, aunque en el gobierno le dicen esto del desliz, de la flotación del peso, está pegándole durísimo al comercio y habla de que hay efectos negativos tan graves como que algunos comercios pierden o han perdido hasta el 70% de sus ingresos en ventas, Jesús. Sí, don Gilberto Leiva Camacho, presidente de la Canaco, expuso claramente que los rubros más afectados por esto pues son el argot inmobiliario, pues el que quería comprar un terreno o una casita que decía dentro de 6 meses voy a tener un dinerito, pues ahora ya no son los dólares que querían, porque aquí los terrenos y casas y todo lo que es inmobiliario se maneja en dólares, entonces pues ya no son los mismos. Y también otro aspecto que afecta mucho es en el que pagan los inquilinos rentas en dólares. Las rentas. Sí, las naves industriales, porque son industrias extranjeras, bueno, pero sobre todo casas, habitación y locales. Sí, todo el mundo, aunque quiere dólares, quiere dólares. Allí, muy cercano a casa, hay una familia que hace 1 año y medio pagaba $400, eran como 4,200 pesos. No, ahora son 6,200 pesos porque ha perdido un 25%. Sí, o sea, lo siguen haciendo el tipo de cambio. No, y llegan con su calculadora. Y luego salió con que el interbancario, ¿pero qué tiene que ver el interbancario? No, es que mira, te lo voy a redondear a 16, aunque está 15.90 por la avenida. Digo, gente aborazada, gente que no tiene conciencia, ¿verdad? Sí, que está lucrando con esta. Sí, pero fíjate, inestabilidad. Pues. Hablando de los trabajadores, los que trabajan en la maquiladora, los asalariados, que casi son 200,000 aquí en Tijuana. Por la inmensa mayoría. Sí. Fíjate, a esos trabajadores, la empresa transnacional hace 1 año les pagaba $100, los 1,200 pesos. Ahora esos $100 ya son $75, sin embargo, es puro ganar y ganar. Sí. ¿Cómo no
a través del Congreso del Trabajo, voy a hablar de los líderes, de los sindicatos, ¿verdad? Óyeme, o empresario, aquí hace un año le pagabas $100, ahora le estás pagando 75, pues oye, si estás viendo los insumos le están costando acá cada vez más caro y todavía aquí le faltan 400 pesos aquí de lo que le estás debiendo, más otros tanto de los incrementos, pues realmente ¿a dónde lo estás mandando? Yo creo que aquí debería de ser un buen análisis del Congreso del Trabajo, los líderes sindicales, en fin, para compensarle un poquito al trabajador esto que realmente lo está mandando a la lona, porque sí, es un tema muy importante en el que debe intervenir aquí, o hacer los ajustes necesarios, no nomás sentarnos y esperar que se siga deslizando el dólar y a ver qué sobra, porque eso es lo que estamos esperando, a ver qué sobra, y mientras tanto el gobierno federal metiéndole $200 millones diarios para contener que en resumidas cuentas, no se nota que se frene la alza al dólar. Fíjate que yo no lo había visto el ángulo que lo estás manejando tú, pero es cierto, o sea, la inmensa mayoría de maquiladoras aquí en nuestro estado, en México, vende sus productos en dólares, son productos de exportación. O sea, llegan aquí, pero aquí se arman, aquí se ensamblan y regresan a sus países de origen o a otros ya procesados, terminados, pero todos, absolutamente todos, en dólares. Sin embargo, al trabajador se le paga en pesos. Y ciertamente, te decía yo que no lo había visto desde ese ángulo, pero sí tienes razón, porque la empresa no ha dejado o no vende más barato sus productos por la devaluación, él lo sigue vendiendo en dólares. Entonces, si estaba ganando un peso, pues está ganando $1.50, pero al trabajador, en lugar de estar ganando, está perdiendo. Y no está descabellada tu idea, la propuesta esta para los dirigentes, para los representantes de los trabajadores. Para los congresos de los estados. Sí, o sea, de decir, bueno, así como la empresa vende en dólares, pues también, si no paga en dólares, que sí pague en función del incremento de sus ganancias, del plus que le da a quien viene a poner una empresa armadora, maquiladora aquí, el plus que le da la caída de nuestro peso y la fuerza, el reforzamiento del dólar, que les deja sin duda muchas ganancias. Y que para esas ganancias que está recibiendo el patrón no se refleja en la condición del trabajador, que sigue ganando pesos y sigue gastando, por lo menos en la frontera, como si gastara en dólares, porque todos los productos de consumo básico y no, básicamente o prácticamente son adquiridos en el extranjero, ya sea que lo hagamos directamente cruzando la frontera, quienes podemos hacerlo, o bien comprándolos en tiendas locales, pero que los traen de ahí de la frontera como importaciones, pero que finalmente el costo del dólar se refleja en el precio final del consumidor, que es el que lo paga, y estamos hablando de la inmensa mayoría pues de trabajadores que ganan en pesos y que es el eslabón más delgado, más débil de la cadena productiva, porque es el que menos gana y es el que realmente produce la mercancía que finalmente se vende, y muchas de ellas a muy buen precio. Sí, como lo he dicho siempre, las empresas se crean para generar riqueza, pero pues la riqueza aquí por todos lados nomás le está llegando al dueño, al patrón, porque los trabajadores cada vez están más sacrificados. Ojalá hubiese algún líder, algún organismo, llámese como se llama, y le dijera, a ver, ven para acá, patrón. ¿A qué trabajador allá en Estados Unidos se trabaja toda la semana por $75 que le estás pagando, mínimo? Entonces, es un buen cuestionamiento que deben de analizar estos señores si realmente les interesa su empresa. Acaba de subir el salario mínimo en Estados Unidos, ya es de $7 y algo, antes era de $6.20, $6.30, ahorita ya es más, o sea que prácticamente un trabajador de Estados Unidos, el obrero, el más bajo en la escala productiva, gana en un día lo que un trabajador mexicano gana en una semana. Ya tiene más. Y no estaría mal, fíjate, o sea, no es cuestión de que los sindicatos o los representantes de los trabajadores vayan a pelearse con las empresas. Hay revisiones contractuales, hay revisiones de contratos que sí se puede poner sobre la mesa
seguramente lo estarán haciendo ya algunos, esto de equilibremos un poco, pues, no le subas al trabajador el 50% del salario, pero sí la parte proporcional, no es descabellado, la parte proporcional de, así ponen a flotar el salario también, pues, sí, claro, como ponen a flotar, pues, sube el dólar, pues súbele tantito el salario, porque tú ganas en dólares, tú lo vendes en dólares, baja el dólar, bueno, bájale tantito el salario en dólares, proporcionalmente como está en México. Nunca perdería el trabajador el poder adquisitivo que sí está perdiendo en este momento con este deslizamiento, con esta flotación o con lo que realmente es devaluaciones y ahora hasta diarias del peso mexicano. Pues sí, pero también otro problema muy, muy lesivo para el obrero, para el trabajador, son los famosos outsourcings. Contratan al personal a través de un tercero, tú trabajas, aquel te va a pagar, yo nomás aquí estoy, y les quitan todas sus prestaciones de ley, fíjate, más, qué barbaridad. Sí, es otro tema, Jesús, que ya hablaremos en alguna oportunidad de las famosas outsourcing. Por lo pronto ahorita se nos terminó el tiempo, tenemos que retirarnos del aire. Le agradecemos mucho su atención, su compañía, lo invitamos a que la repita con nosotros mañana a partir de las 10 y a las 11 de la mañana aquí, Verdades y Mentiras. Jesús, gracias a usted, gracias producción, hasta mañana. Hasta mañana, amigos. Bien, buenos días, esto es Verdades y Mentiras. Estamos en 2015, año de elecciones. Ya es tiempo de que empiecen a